del doctor Chin-Hao Chen-Ku, también muy querido de la República de Costa Rica, ¿verdad? Siempre también presto a colaborarnos en todas las actividades de la asociación. Les leo un poco acerca del currículum de él: educación superior, especialidad de endocrinología en la Universidad de Costa Rica, profesor del Departamento de Farmacología y Toxicología Clínica de la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2000 a la fecha, profesor del Sistema de Estudios de Posgrado en la especialidad de endocrinología, también de la Universidad de Costa Rica, miembro del Fellow de American College of Endocrinology, miembro de la American Association of Clinical Endocrinology y de la Asociación Costarricense de Endocrinología y Diabetes. Cuenta con múltiples publicaciones, tanto en revistas como en libros, ¿verdad?, de alto prestigio, y nos va a ilustrar acerca de beneficios metabólicos y cardiovasculares del uso combinado de SGLT2 y GLP-1. Dejo con ustedes al doctor Chen-Ku. Bueno, buenos días. Después de unos segundos de fallas técnicas. Bueno, primero que todo agradecer a CEDIM por la invitación. Siempre es gusto venir por acá, ver muchos amigos, por lo menos una vez al año. Hoy vamos a hablar sobre beneficios metabólicos y cardiovasculares del uso combinado de inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1. Lo que inicialmente suena muy lógico, muy sensato, ¿verdad? No todo en medicina es 1 más 1 va a ser igual a 2. Entonces, vamos a tratar de revisar la evidencia si realmente esta combinación funciona o no. Estos son mis conflictos de interés. Yo he sido conferencista de muchas compañías que producen tanto inhibidores de SGLT2 como GLP-1. Y los 3 puntos que vamos a tocar hoy es que hay una interacción, primero que todo, en los mecanismos de acción, ¿verdad? Entonces, y esta interacción lo podemos ver tanto desde el punto de vista bueno como desde el punto de vista malo, y ya vamos a hablar de eso. Y luego vamos a ver la evidencia clínica en la combinación de en la combinación de los resultados sobre hemoglobina glicosilada y peso, y luego vamos a ver la evidencia clínica sobre la combinación en los desenlaces cardiovasculares en protección de órgano blanco. Entonces, si uno pone en la balanza cuáles son los argumentos a favor y en contra de la combinación. Entonces, a favor tenemos 2 grupos terapéuticos que son posicionados en primera línea de tratamiento, ambos producen pérdida de peso, entonces yo podría producir más pérdida de peso en el paciente con diabetes, vamos a tener mayor reducción de hemoglobina glicosilada y también presión arterial. Podemos tener mecanismos de acción complementarios, entonces uno es más hemodinámico, el otro más antiinflamatorio, más antiaterosclerótico, y potencialmente eso se va a traducir también en una mayor protección de órgano blanco. Pero ¿cuáles son los argumentos en contra? Entonces, podemos tener más efectos adversos si combinamos 2 grupos de medicamentos diferentes. Obviamente vamos a tener más efectos adversos, vamos a tener mayores costos y vamos a ver si realmente los mecanismos de acción son tan complementarios como pensábamos, porque puede ser que más bien se neutralicen los mecanismos de acción. ¿Okay?
Entonces, primero que todo, acuérdense que parte de las teorías de por qué los inhibidores de SGLT2 se suponen que producían protección cardiovascular tiene que ver con la teoría de los supercombustibles, con la teoría de la producción de cetonas como supercombustibles. Y la patogénesis de esta cetogénesis es porque resulta que las células alfa del páncreas expresan SGLT2. Entonces, en el momento que nosotros bloqueamos esto y entre menos glucosa hacia la célula alfa, entonces la célula alfa ascensa como si fuera una hipoglicemia, entre comillas. Entonces empieza a producir más glucagón. Asimismo, al tener glucosuria, entonces vamos a tener que la glicemia plasmática disminuye y tanto los niveles de insulina endógenos como la insulina exógena que nosotros administramos termina siendo menor. Si nosotros tenemos, entonces esto va a llevar a más lipólisis. Si nosotros tenemos mayor lipólisis con menos insulina y con más glucagón, esto favorece la producción de cuerpos cetónicos a nivel hepático y es la génesis de la cetosis euglicémica y la génesis también de la teoría donde las cetonas terminan siendo supercombustibles para efectos cardíacos. Entonces, si este aumento de glucagón juega un papel importante como mecanismo protector de los inhibidores de SGLT2, en el momento que nosotros agregamos un GLP-1, el GLP-1 bloquea el glucagón. ¿Okay? Entonces, al bloquear esto, bloqueamos el efecto que vamos a tener sobre cetogénesis. Entonces, lo que potencialmente era beneficioso para el corazón con los inhibidores de SGLT2 puede ser que la combinación me neutralice el efecto. ¿Okay? Pero por otro lado, digamos, una de las cosas que demostró el doctor de Fronso desde hace algunos años cuando salieron estos medicamentos es que se sabe que los inhibidores de SGLT2 como mecanismo compensatorio, además de producir elevación de glucagón, van a producir una elevación de los niveles de glucosa endógenos, entonces la producción endógena de glucosa. Entonces, si nosotros tenemos mayor producción endógena de glucosa, el responsable de esto termina siendo el hígado. Entonces, si potencialmente los análogos de GLP-1 me bloquean esta producción endógena de glucosa en el hígado, el efecto que podemos obtener de la combinación más bien podría ser mayor, ¿verdad? Entonces, en el anterior vimos que podía ser menor, ahora más bien el mecanismo de acción complementario podría ser mejor, ¿verdad? Entonces, potencialmente podríamos bloquear esto y vamos a tener un mayor efecto con la combinación del GLP-1 con inhibidor de SGLT2. ¿Okay? Y el tercer factor a tomar en cuenta aquí es, cuando nosotros vemos la glucosuria que se produce con estos fármacos a largo plazo, eso es uno de los estudios clásicos a 2 años, y vemos que la cantidad de glucosuria que se produce con, en este caso, dapagliflozina es constante, no hay taquifilaxia, o sea, el efecto se permanece todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, constantemente estamos teniendo una glucosuria alrededor de 75 gramos diarios. 75 gramos de glucosuria son 300 kilocalorías. Si perdemos 500 calorías es correr 5 kilómetros diarios. ¿Okay? Entonces, si estamos perdiendo 300 calorías diariamente, ¿por qué la pérdida de peso se estanca después del 6º mes? O sea, todos sabemos que produce estos 3 kilos de pérdida de peso en los primeros 6 meses, llegó al 6º mes, llegó al nivel Valla, al nadir, y se quedó ahí, no siguió perdiendo peso, ¿verdad? Entonces, los modelos animales indican que esto, lo que pasa es que hay una hiperfagia compensatoria en modelos animales. Entonces, si nosotros tenemos esta pérdida calórica de 300 calorías, pero ya no hay pérdida de peso, solo hay 2 posibles opciones. O una es porque baja la tasa de metabolismo basal para compensar esas 300 calorías menos que se está gastando, ¿verdad? Y la tasa de metabolismo basal es constante, entonces no hay modificación. ¿Okay? Entonces, la única otra respuesta es que de manera compensatoria estamos consumiendo esas 300 calorías extras. Y aquí es donde los estudios de resonancia magnética funcional terminan siendo interesantes. Entonces, este es un estudio que compara dapagliflozina, exenatide-BID o la combinación. Entonces, esto es resonancia magnética funcional y lo que se dieron cuenta es que cuando se utiliza dapagliflozina en monoterapia, hay una activación de estos centros del putamen que tiene que ver con regulación de los sistemas de recompensa. Y se ha visto que la activación del putamen en población general está asociada a ganancia de peso en el futuro, tanto en personas con obesidad como diabetes tipo 2. Y aquí podemos ver cómo entonces con dapagliflozina aumenta la actividad de esa zona del putamen, en cambio con exenatide disminuye. Posteriormente, entonces, cuando nosotros vemos la combinación, pero en otras zonas, que esto incluye la ínsula recibe aferentes gustatorios y viscerales y está involucrado en la memoria de sabor y recompensa por alimentos. Entonces, me acuerdo que era rico, ¿verdad? Entonces me antoja lo que a mí me ha gustado anteriormente. Entonces, nuevamente, el GLP-1 baja la actividad de esta zona y la combinación del GLP-1 con el inhibidor de SGLT2, entonces disminuye la activación de esta zona. Entonces, esta zona está asociada con estímulos de recompensa y aprendizaje emocional. Entonces, de alguna forma, esta hiperfagia compensatoria que estamos planteando que puede ser asociado al inhibidor de SGLT2, potencialmente lo podemos bloquear y por lo tanto la pérdida de peso potencialmente podría ser mayor. Esto es más bien en otras zonas, esto tiene que ver con la amígdala, ¿verdad? Tiene que ver con el núcleo caudado. Y estas zonas que se activan con el inhibidor de SGLT2 lo que produce es anticipación, ¿verdad? Entonces, cuando
cuando yo estoy pensando, cuando me presentan una foto de la comida, ¿verdad? Entonces aquí lo hicieron con un vaso de leche con chocolate. Entonces cuando le presentan eso, ¿qué tanto se activa esa zona pensando que la persona está antojada? Uy, sí, sí quiero tomarme ese chocolate, ¿verdad? En cambio, esto así. Y cuando lo recibe, resulta que las personas con diabetes tipo 2 y con obesidad, y aquí potenciado por dapagliflozina, la disminución de la actividad de esta zona que se activó es menor, o sea, es un poco más resistente y por lo tanto sigue estando antojado, entonces quiere más. ¿Okay? Y este efecto, entonces, con la combinación con el exenatide, se bloquea. ¿Okay? Entonces, vamos a tener menos anticipación y luego, entonces, cuando empieza a comer, entonces, cuando lo recibe, efectivamente la señal se logra apagar, se logra activar, ¿verdad? Esta zona del cerebro y ya se apaga la señal. Entonces vea que la evidencia, digamos, desde el punto de vista del mecanismo de acción, podría ser bueno, ¿verdad? La combinación, pero también podría ser malo. Entonces, según cuál quiere uno. Entonces, al final de cuentas, lo que manda aquí es la clínica, la sintomatología. Entonces, ¿qué efectos tenemos? ¿Qué efectos tenemos en reducción de glucosa? Entonces, este es un estudio la parte clínica de los estudios anteriores que anteriormente vimos. Entonces, vea que son los mismos grupos de tratamiento, es DAPA, exenatide o la combinación versus placebo. Entonces, después de 16 semanas, vemos como el grupo del triángulo, que es el de la combinación, los del triángulo efectivamente bajaron un poco más el peso, bajaron más el A1C y bajaron la glicemia plasmática en ayunas. Pero cuando nosotros empezamos a ver cuánto logró bajar, por ejemplo, aquí, digamos, la monoterapia, estos son círculos, estos son dapagliflozina monoterapia y esto es exenatide monoterapia, el patrón va a ser muy repetitivo con los siguientes estudios que les voy a enseñar, en el sentido que no es 1 más 1, ¿verdad? Entonces el efecto no es totalmente sumatorio y no es exponencial. Entonces vea que aquí no estamos sumando, digamos, en peso, aquí estamos teniendo como 3 kilos, pero DAPA monoterapia era como 2 kilos y tanto, y aquí exenatide era como 1,5 kilos. Entonces no es 1 más 1. Lo mismo con A1C. Este es otro estudio, esto es un estudio del mismo grupo del doctor De Fronzo, entonces igual, entonces aquí está comparando canagliflozina con liraglutide, entonces versus la monoterapia cada uno de estos. Entonces vemos como la hemoglobina glicosilada con canagliflozina obviamente baja 0.8%, entonces cuando se da liraglutide en monoterapia baja 1.6%, pero resulta que la combinación de ambos, digamos, baja apenas 1.4%. Entonces en A1C la combinación de canagliflozina con liraglutide no fue más efectivo que liraglutide por sí solo. Hay que tomar en cuenta que estos son estudios pequeños y eso se hizo más desde el punto de vista de mecanismos que vamos a ver a continuación. Y luego en peso vamos a ver que liraglutide en monoterapia produce esta pérdida de peso, canagliflozina produce esta pérdida de peso y aquí sí la combinación llevó a una pérdida de peso mayor. Como les decía, entonces una de las consecuencias que tiene el uso crónico de los inhibidores de SGLT2 es el aumento de la producción endógena de glucosa. Y aquí vemos cómo entonces canagliflozina empezó a tener entonces a través del tiempo un pequeño aumento en la producción endógena de glucosa. Pero cuando se combina con liraglutide, este efecto no se bloqueó. Entonces no se potenció ese efecto en la producción endógena de glucosa. Y esto visto de otra forma. Entonces, la reducción de glucosa plasmática en ayunas, entonces fue mayor con la combinación. Esta es la producción endógena de glucosa. Entonces, vean cómo canagliflozina en monoterapia aumentó y con la combinación tendió, no se neutralizó este efecto en la producción endógena de glucosa. Y acuérdense que la teoría aquí era mediado por glucagón. Entonces, ¿qué pasa con los niveles de glucagón con la combinación? Entonces, con canagliflozina al final del tratamiento aumentó los niveles de glucagón y con la combinación aumentó en un menor grado. En cambio, la monoterapia bajó glucagón. Entonces, no neutraliza 100% el efecto esperable. Este es otro estudio, entonces combina semaglutide con empagliflozina, entonces ya GLP-1 más modernos, ¿verdad? Esto es en función vascular, que lo vamos a ver en la segunda parte, pero vamos a ver ahorita primero los desenlaces metabólicos. Entonces, en hemoglobina glicosilada, lo que está en azul es semaglutide monoterapia y lo que está en rojo es la combinación. Entonces, vemos nuevamente en hemoglobina glicosilada, la combinación baja un poquito más el A1C, sí, pero es un poquito más, ¿verdad? No es 1 más 1 nuevamente. Baja, entonces aumenta el tiempo en rango, entonces a todos sus pacientes tenía un sensor, entonces vea que el tiempo en rango también aumentó discretamente, entonces el tiempo por encima del rango, muy similar. Albuminuria, la combinación bajó más la albuminuria comparado con semaglutide en monoterapia. Esto de la tasa de filtración glomerular también bajó, ¿verdad? Y el peso fue donde bajó un poquito más, pero nuevamente un poquito más la combinación que la monoterapia, pero no es un efecto totalmente sumatorio.
Vamos a estudios más grandes. Entonces, este es un metaanálisis del programa de Aiglar-Lixi, de la combinación de glargina con lixisenatide. Entonces, lo que hicieron fue analizar según el estatus de base si estaban recibiendo un inhibidor de CGLT2 o no. Y podemos ver claramente cómo el resultado es independiente. Cuando agregamos el GLP-1, independiente si el paciente de base está utilizando un inhibidor de CGLT2 o no. Esto es hemoglobina glicosilada, peso, glicemia en ayunas, glicemia 2 horas postprandial, y podemos ver realmente, no importa si está uno utilizando inhibidor del CGLT2 de base, el efecto final es muy similar. Duration 8, compara dapagliflozina versus exenatide semanal versus la combinación, y nuevamente podemos ver cómo aquí exenatide semanal produce esta reducción de hemoglobina glicosilada, que es alrededor de 1.5, dapagliflozina monoterapia alrededor de 1.2 y la combinación fue como 2%, igual que en el peso. La pérdida de peso alrededor de 3,5 kilos versus alrededor de 2 kilos en cada uno como monoterapia. Hay un estudio aleatorizado controlado específicamente para responder a esta pregunta. Este es un estudio que se llama LIRA Add to SGLT2 Inhibitors. Entonces, este es un estudio aleatorizado controlado de liraglutide versus placebo en pacientes recibiendo inhibidores de CGLT2 de base con osimetformina. Y aquí podemos ver entonces cómo agregar liraglutide bajó 0.7% de hemoglobina glicosilada con respecto al placebo y la pérdida de peso fue alrededor de 1 kilo adicional. Entonces, cuando nosotros vemos esto, efectivamente esto es un efecto menor de lo esperado de liraglutide, donde usualmente hubiéramos esperado alrededor de 1.5% en A1C y tal vez ponemos un par de kilos, unos 2-3 kilos adicionales en cuanto a la pérdida de peso. También existe otro estudio con dulaglutide que se llama la WAR10. Entonces, igual, pacientes con inhibidor de CGLT2 de base, y esto es dulaglutide 0.75 y 1.5 miligramos versus placebo, y podemos ver que la dosis plena con 1.5 miligramos, la diferencia con respecto a placebo es 0.8%, entonces muy similar al IRA. ¿Okay? Esto está asociado a mayor porcentaje de pacientes alcanzando la meta de 1C, ya sea de 7% o de 6.5%, y en peso, nuevamente la diferencia con respecto a Dula 1.5 contra placebo, aquí fue apenas 1 kilogramo, pero sabemos que Dula es el menos potente de todos en cuanto a la reducción de peso. ¿Okay? Y finalmente, entonces, ¿qué pasa con TIRSE? Entonces, aquí está el SURPASS 3. Entonces, estos son pacientes utilizando con o sin inhibidores de CGLT2 de base. Entonces, 1/3 de los pacientes estaban con inhibidores de CGLT2. Y aquí lo que hace es comparar tirzepatide versus degludec. Y podemos ver aquí sí, la reducción de A1C con la dosis plena de tirzepatide con los 15 miligramos es una reducción mayor de aproximadamente casi 2.5% de hemoglobina glicosilada y la diferencia con respecto a placebo, entonces aproximadamente 1% en hemoglobina glicosilada. Cuando vemos peso, la pérdida de peso es mucho mayor. Aquí son 12 kilogramos de peso con 15 miligramos de tirzepatide, mientras que obviamente el grupo que recibió degludec aumentó de peso. Okay. Entonces, en conclusión, en esta primera parte, digamos, desde el punto de vista de eficacia metabólica, sí hay eficacia, entonces sí reduce más el A1C, sí reduce peso, ¿verdad? En la combinación, incluso en tiempo en rango. Sin embargo, el efecto no es aditivo en el sentido de 1 más 1, hay un poquito menos del efecto. Entonces, pero este efecto se produce con cualquier combinación. Entonces, y la razón principal de ello es que obviamente ya con la monoterapia o con la primera línea de tratamiento ya nos acercamos más hacia la normoglicemia. Entonces, entre más cercanos a la normoglicemia estemos, bajar más va a costar más, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo comparar estudios que tienen 8% A1C a comparar estudios de 14% A1C, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo la combinación con 14, obviamente la potencia va a ser mucho mayor que si está en 8%. Entonces, no está claro qué papel juega entonces el bloqueo del glucagón y la producción endógena de glucosa con esta combinación. Entonces, en conclusión, para esta primera parte no hay una razón para no combinarlos, ¿verdad? Entonces, podemos combinarlos para lograr una reducción mayor de glucosa, pérdida de peso y presión arterial. Entonces, ahora nos vamos a centrar más bien en la protección de órgano blanco. Entonces, ¿habrá alguna diferencia desde el punto de vista de desenlaces cardiovasculares? Entonces, y aquí nuevamente vamos a presentar evidencia que nos dice que no es tan efectivo. Entonces, para cuestionarnos un poquito. Y un primer estudio que nos dice que no es tan efectivo es desde el punto de vista del hígado. Entonces, eso es un estudio que compara exenatide semanal versus DAPA versus DAPA más placebo, ¿verdad? Entonces, la combinación DAPA más exenatide semanal versus DAPA más placebo, y esto lo que mide es contenido lipídico hepatocelular medido por resonancia magnética. Entonces, no es un estudio de biopsias hepáticas. Y aquí podemos ver básicamente cómo todas las barras son iguales. Entonces, esto es inicial, esto es al final del estudio. Entonces, el negro, perdón, es la combinación, el gris es DAPA monoterapia.
Y podemos ver cómo entonces contenido intrahepático de grasa es muy similar, el cantidad de tejido graso visceral es muy similar, subcutáneo muy similar, entonces índice de masa corporal. Entonces podemos ver, no hay muchísima diferencia, ¿verdad? Entonces aquí es una evidencia, aquí tenemos un primer estudio que nos indica que la combinación podría ser no tan efectivo. Luego, desde el punto de vista cardiovascular, entonces este es uno de los estudios que les mencionaba hace un momento que vimos desde el punto de vista de los parámetros metabólicos. Y aquí lo que quiere ver es función vascular. Y lo que hace es comparar placebo, EMPA, semaglutide y la combinación de semaglutide con empagliflozina, ¿okay? Desde el punto de vista de función vascular. Y dentro de la función vascular que quieren evaluar es la velocidad de onda de pulso, ¿verdad? Entonces, acuérdense que esto es una medición de rigidez arterial. Entonces, entre más rápido viaja la onda de pulso, ¿verdad? La arteria está más rígida. Y la teoría aquí es que la combinación, entonces, desde el punto de vista beneficioso cardiovascular, disminuyendo aterosclerosis y de todo, más bien debería ser más flexible, por llamar de alguna forma, más blando ese vaso sanguíneo. Y aquí podemos ver cómo no hay diferencias, entonces aquí en la combinación, ¿verdad? No hay diferencias con respecto al basal en la velocidad de onda pulso. Esta es la velocidad de onda pulso medido por un mapa ambulatorio de 24 horas y esto es más cuestionable. Lo que sí es que la combinación redujo más la presión arterial sistólica versus semaglutide en monoterapia, tanto en la oficina, ¿verdad? Como a nivel ambulatorio. Entonces, la reducción incluso de aproximadamente 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Luego, desde el punto de vista de marcadores intermedios, tenemos esta evidencia del estudio CANVAS. Entonces, el estudio de seguridad cardiovascular de canagliflozina, donde incluyeron entonces 4% de los pacientes, 400 pacientes nada más que estaban utilizando un GLP-1 de base. Entonces, y podemos ver cómo la combinación, efectivamente, los pacientes aquí que estaban utilizando el GLP-1 de base, cuando se les agregó canagliflozina, la reducción de A1C es ligeramente mayor, ¿verdad? Comparado con cuando se agrega canagliflozina sola. Entonces, la reducción de presión arterial sistólica es mayor, la reducción de peso es mayor, ¿verdad? Y la albuminuria no cambió. ¿Okay? Entonces, los estudios de desenlace cardiovascular más modernos, entonces más recientes, sí incluyen un número de pacientes con inhibidores de SGLT2 más importante. Entonces, voy a presentarles dos metaanálisis. Este primer metaanálisis, entonces, son de los estudios de GLP-1. Ahorita vamos a hacer los estudios de los inhibidores de SGLT2. Entonces, y esto se va a analizar según si de base está utilizando o no un inhibidor de SGLT2. Entonces, los tres estudios que tienen reportados esas características son el FLOW con semaglutide, entonces con desenlaces renales, el Amplitude O, que es con FP-glenatide, ¿verdad? Y el Harmony, que era con albiglutide. Entonces, estos pacientes en promedio estaban, digamos, los que estaban utilizando inhibidores de SGLT2 aquí, 15% el FLOW, 15% aquí y 6%. Entonces, en promedio, en este metaanálisis, es 10% de los pacientes de base utilizando un inhibidor de SGLT2. ¿Okay? Entonces, este metaanálisis estamos analizando subgrupos. Entonces, estamos analizando aquí este subgrupo que está utilizando un inhibidor de SGLT2 contra este subgrupo que de base no está utilizando un inhibidor de SGLT2. Entonces, aquí no nos interesa ver este intervalo de confianza si se opera el 1 o no. Lo que nos interesa ver es que la tendencia de este grupo sea la misma tendencia de este otro grupo y a la P que tenemos que ponerle cuidado es este P de heterogeneidad. Entonces, la P de heterogeneidad lo que nos va a indicar es que si está por arriba de 0.05 indica que la diferencia entre los dos subgrupos que estamos analizando no es significativo. O sea que el resultado es igual entre los dos subgrupos. Y los dos subgrupos que vamos a analizar ahorita es los que estaban usando de base un inhibidor de SGLT2 y los que estaban de base no estaban utilizando un inhibidor de SGLT2. Entonces, primero que todo, MACE, podemos ver que la tendencia es la misma, la reducción del hazard ratio es 23% aquí y aquí es 21%. Entonces, ¿por qué el intervalo de confianza en los usuarios de inhibidor de SGLT2 me cruza el 1? Porque el número de pacientes era mucho menor. Entonces, acuérdense aquí que es nada más 10% de los pacientes y aquí están el 90% de los pacientes. Pero como les decía, lo importante aquí es, entonces, la P de heterogeneidad nos indica que la diferencia no es significativa. O sea, que la reducción de MACE es igual si estaban utilizando un inhibidor de SGLT2 de base o no, ¿verdad? Cuando nosotros le agregamos un GLP-1. Esto es MACE. Cuando vemos hospitalización por falla cardíaca con un GLP-1, ¿verdad? Entonces, reducción significativa en ambos grupos, nuevamente con una heterogeneidad no significativa, un resultado muy similar. Muerte cardiovascular,
lo mismo. ¿Okay? E incluso la tendencia es un poquito más en el subgrupo de pacientes que están utilizando un inhibidor de SGLT2 de base, pero realmente la heterogeneidad me indica que la diferencia no es significativa y el efecto es muy similar en ambos grupos. Mortalidad por cualquier causa, mortalidad total, igual, P no significativa. ¿Okay? Y finalmente, desenlace renal compuesto, ¿verdad? Entonces, nuevamente P no significativo, ¿verdad? Entonces el efecto es similar entre ambos grupos. Y la caída de la tasa de filtración glomerular igual si está utilizando o no un inhibidor de SGLT2 de base. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, entonces, el siguiente metaanálisis que vamos a ver es al revés. Entonces, ahora vamos a ver los metaanálisis, los estudios de los inhibidores de SGLT2. Entonces, y ahora estos estudios de inhibidores de SGLT2 se van a analizar según si de base estaban utilizando un GLP-1 o no, ¿verdad? Entonces, esto incluyó 2 ensayos clínicos de desenlaces cardiovasculares de los inhibidores de SGLT2 o los estudios aleatorizados para protección de órgano blanco. Entonces, los 2 estudios que incluyeron fueron el EMPA-REG, CANVAS, DECLARE, VERTIS, CREDENCE, DAPA-CKD, SCORE. No pasó. Sí, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Porque se quedó congelado. Espera, va a salir un momentito. A ver. Okay, ahí. Ok, ya, listo. Ya se arregló. Ok. Entonces, este otro metaanálisis son pacientes. Son los metaanálisis de los estudios de los inhibidores de SGLT2 y vamos a analizar según si el paciente de base está utilizando un GLP-1 o no. Entonces, es al revés del anterior. Entonces, aquí incluye el EMPA-REG, CANVAS, DECLARE, VERTIS, CREDENCE, DAPA-CKD, SCORE, EMPA-KIDNEY, DAPA-HF, EMPEROR-Preserve, EMPEROR-Reduce y DELIVER. Básicamente todos los estudios de falla cardíaca, los estudios de desenlaces renales y algunos de los cardiovasculares. Entonces, este metaanálisis incluye de los 89,000 pacientes, entonces incluye específicamente el 80% que tienen diabetes, que son 72,000 pacientes. Y de los 72,000 pacientes que tienen diabetes, 3,000 de base están utilizando un GLP-1, que corresponde al 4% de los pacientes. Entonces, sigue siendo un número pequeño, ¿verdad? Pero ya 3,000 pacientes no es despreciable. ¿Ok? Entonces, lo primero que analizan es mortalidad por cualquier causa. Entonces, estos son los que de base estaban utilizando un GLP-1 y estos no estaban utilizando un GLP-1. Entonces, nuevamente, vemos cómo la reducción es significativa y la P de heterogeneidad nos indica que no es significativo. Entonces, al agregar un inhibidor de SGLT2 a alguien que está utilizando un GLP-1 de base, igual vamos a lograr una reducción de mortalidad por cualquier causa. MACE, la misma tendencia. Entonces, P no significativa, ¿verdad? Con una reducción en MACE. Hospitalización por falla cardíaca o muerte cardiovascular, este desenlace compuesto, nuevamente no significativo la diferencia. ¿Okay? Hospitalización por falla cardíaca, ¿verdad? No significativo la diferencia. ¿Okay? Muerte cardiovascular, no significativa la diferencia, y desenlace renal compuesto, no diferencia. Entonces, básicamente los dos metaanálisis nos indican es, no importa el orden, ¿verdad?, en que lo hagan. Si primero le agregaron un inhibidor de SGLT2 y luego yo le agrego un GLP-1, ¿verdad?, voy a tener un efecto beneficioso adicional y no hace ninguna diferencia, ¿verdad? Y si el paciente no estaba con un inhibidor de SGLT2 y le agrego un GLP-1, voy a tener el mismo beneficio. Pero si yo invierto el orden, ¿verdad?, y el paciente está utilizando un GLP-1 y le voy a agregar un inhibidor de SGLT2, igual voy a tener el efecto de protección de órgano blanco, ¿verdad?, cuando le agrego el inhibidor de SGLT2, independientemente si de base usan un GLP-1 o no. Entonces, en conclusión, la combinación de los inhibidores de SGLT2 y los análogos del GLP-1 reducen puntos finales duros cardiovasculares. Entonces aquí yo creo que está demostrado, no hay un estudio directamente como tal, pero ya tomando en cuenta, digamos, estos dos metaanálisis podemos afirmar eso. No se atenúa el efecto demostrado en los ensayos clínicos de cada uno de los grupos terapéuticos. Podemos ver cómo la magnitud de la reducción realmente es muy similar en ambos metaanálisis, ¿verdad?
y apoya las recomendaciones de las guías actuales sobre el uso de la combinación, donde, por ejemplo, para pacientes que tienen digamos, enfermedad renal crónica, inicialmente el inhibidor de SGLT2, pero luego se puede agregar a GLP-1, y yo creo que con base a esto sí podemos apoyar esas afirmaciones. Muchísimas gracias por la atención. Aquí les dejo mis contactos y estamos a la orden.